vamos a resolver las preguntas de geometría de este examen. Tenemos aquí un gráfico y tenemos algunos datos en el enunciado. Así que veremos cuáles son las características de esta figura. Lo que tenemos es un cuadrado y además nos dan las medidas de algunos ángulos y debemos encontrar el valor de x. Colocamos los datos en la figura y estaremos ahora en esta situación. Debemos hallar el ángulo x cuando en el triángulo que se ha formado los ángulos interiores son 50 y 65. Como tenemos dos ángulos interiores, podemos encontrar el tercer ángulo interior. Para eso, aplicamos la propiedad general de triángulos, suma de ángulos interiores igual a 180 grados. Hacemos las operaciones correspondientes y resulta que el tercer ángulo vale 65 grados, igual al ángulo AEF. Por lo tanto, este triángulo es un triángulo isósceles. Podemos hacer la marca en los lados que son congruentes. Pero también sabemos que como se trata de un cuadrado ABCD, entonces los lados de ese cuadrado también son congruentes. Así que tendremos ahora varios segmentos que tienen la misma medida. Si nosotros tenemos triángulos rectángulos, podemos aplicar criterios de congruencia en esos casos. Aquí lo que tenemos es que tenemos hipotenusa en común y también tenemos uno de los catetos en común. Por lo tanto, los dos triángulos rectángulos que observamos aquí, ABE y AFD, son congruentes. Es decir, que el ángulo que se forma entre la hipotenusa y ese cateto que está marcado será el mismo en ambos triángulos. FAD también será X. Y como es la esquina de un cuadrado, diremos que 2x más 50 es igual a 90 grados. Resolvemos esta ecuación y ya encontramos el valor de x, que es 20 grados. Otra vez tenemos un problema gráfico y también tenemos un dato en el enunciado que nos dice que alfa más beta es 112 grados. Debemos encontrar la suma de x y y, ¿no? Que son estos ángulos que están por aquí. Aquí lo que debemos hacer es tratar de ubicar los ángulos adecuadamente en una misma figura para poder establecer una relación entre ellos. Por ejemplo, podemos decir que alfa y beta son ángulos congruentes de los ángulos opuestos por el vértice. Es decir, aquí también será alfa y aquí también será beta. Además, en estos triángulos que están aquí a los costados, alfa es un ángulo interior, x es un ángulo exterior, podemos expresar el otro ángulo interior. Como la suma de estos dos interiores debe dar x, entonces para este ángulo tendríamos x menos alfa. De esta manera, alfa más x menos alfa resultará x. De forma similar, ¿qué le sumo a beta para que resulte y? Diremos que eso será y menos beta. Beta más y menos beta se va a beta y me queda y. Y nuevamente tenemos ángulos opuestos por el vértice y podemos llevar esos ángulos a este triángulo que está aquí en la parte inferior. Por ángulos opuestos por el vértice tendremos lo siguiente. Si tenemos aquí interior x menos alfa, interior y menos beta, podemos aplicar la suma de ángulos interiores, que será 180 grados. Como el dato es alfa más beta igual a 112, podemos unir alfa más beta. Y como queremos x más y, también podemos agruparlos así. Tendremos entonces x más y menos, como ambos son negativos, ponemos menos y entre paréntesis ambos positivos. Y este 75 ya pasaría restando, por eso tendríamos 105 grados. Reemplazamos alfa más beta, que es 112, que se pasará luego a sumar. Así que finalmente x más y es 217 grados. Y con eso ya resolvemos el problema. Tenemos ahora el siguiente problema. Al aumentar en 6 el número de lados de un polígono regular, la medida de cada ángulo interno del nuevo polígono es 5 grados mayor que la medida de cada ángulo interno del polígono original. Aquí debemos reconocer dos situaciones. Una, donde tenemos un número de lados por un polígono y otra situación en la que ese número de lados se ha modificado de alguna manera. En este caso diremos que la primera situación es con un polígono de n lados. Y si aumenta en 6 el número de lados, entonces la segunda situación será con un polígono de n más 6 lados. Y nos hablan del ángulo interno. Nos dicen que
Para este polígono de n más 6 lados, el ángulo interno, que sería 180 por n más 6 menos 2 sobre n más 6, será 5 grados más que el ángulo interior original, que sería 180 por n menos 2 entre n. Tenemos entonces una ecuación que resolver. Para simplificar un poco los cálculos, observamos que aquí hay 180, aquí hay 5 y aquí hay otra vez 180. Así que podemos simplificar. Sacamos quinta a todo. Tendríamos entonces, en el primer caso, 36 por n menos 2 sobre n, quinta de 5 es 1 y quinta de 180 otra vez 36. Ahora sí tenemos ecuaciones con expresiones, fracciones algebraicas. Por lo tanto, vamos a sacar mínimo común múltiplo y hacer el algoritmo de las operaciones con fracciones heterogéneas. El mínimo común múltiplo en este caso es n por n más 6. Y dividimos y multiplicamos. N por n más 6 entre n más 6, por 36n menos 2. Y tendremos aquí ese producto. Luego n por n más 6 entre 1, n por n más 6 por 1, n por n más 6. Y a la derecha, n por n más 6 entre n más 6, n, por 36n más 4. Nos queda ahora realizar las operaciones. Aquí podríamos aplicar producto de dos binomios con un término en común o aplicamos la propiedad distributiva. En los demás casos eso es lo que haremos. Tendremos entonces 36 por, aquí lo que he hecho es aplicar el producto notable, el común al cuadrado, la suma de los dos no comunes por el común y el producto de los no comunes. Propiedad distributiva aquí, n por n cuadrado, n por 6, 6n. Y también aquí, ¿no? 36 por n, 36n cuadrado, 36 por 4 por n, 144n. Queda entonces terminar de multiplicar aquí el 36. Y con eso ya tenemos lo siguiente, 36n cuadrado, 36 por 4n, 144n, y 36 por 12 lo podemos dejar indicado. Observamos que hay términos comunes, así que podemos reducirlos. 36n cuadrado se va, 144n se va, y podemos pasar a sumar el producto de 36 y 12. Pero observamos que n cuadrado más 6n se puede factorizar como n por n más 6. Es decir que este producto 36 por 12 tendríamos que expresarlo como un producto de un número con otro que le lleve 6 unidades. Podemos decir que este 36 es 18 por 2, ese 2 multiplicarlo por 12 y tendríamos 18 por 24, con lo que cumple esta condición aquí. N por n más 6 es 18 por 18 más 6. Por lo tanto, n es igual a 18. La otra opción era aplicar la resolución de una ecuación cuadrática, ya sea por aspa simple o por ecuación, ¿no? Por la fórmula cuadrática. Pero también podemos hacerlo así, dándole forma a la expresión que tenemos. Ahora se trata de un polígono regular de 18 lados. Y lo que nos piden es cuántas diagonales medias tiene este polígono original de 18 lados. Aplicamos entonces esa propiedad. Diremos finalmente, el número de diagonales medias es n por n menos 1 sobre 2. 18 por 17 entre 2, eso es igual a 153. Y con eso respondemos a la pregunta hecha. Tenemos ahora una circunferencia de centro O. Se han dibujado dos cuerdas AB y AD y un diámetro AC. Nos dicen además que AD mide 18 y que AB mide 6 y que el arco AB es el doble del ángulo DAC. Así que todos esos datos debemos tenerlos en cuenta. Nos piden al final la medida del radio. Cuando tenemos cuerdas y tenemos también que tratar con el radio, una de las propiedades que podemos utilizar es cuando el radio es perpendicular a las cuerdas. En esos casos, esa cuerda se divide en dos segmentos congruentes. Así que eso es lo que vamos a hacer porque tenemos las medidas de esas cuerdas. Primero decimos, trazamos un radio perpendicular a AD. Como AD mide 18, entonces se divide en dos segmentos de 9. De forma similar, con la cuerda AB, trazamos un radio perpendicular
entonces tendremos dos segmentos de 3 unidades cada uno. Ahora utilizamos la relación entre los ángulos. Como nos dicen que el arco AB mide el doble del ángulo DAC, vamos a representar este ángulo con alfa. Aquí tenemos alfa, por lo tanto AB medirá 2 alfa. Su ángulo central BOA también será 2 alfa. Pero este radio que divide a la cuerda en dos segmentos iguales también divide al arco AB en dos arcos iguales, por lo tanto tendremos dos ángulos centrales iguales. Como era 2 alfa, entonces este ángulo que está aquí va a medir alfa. Y aquí tenemos que si tenemos dos ángulos que son congruentes en esta forma, podemos decir que estos segmentos, este radio en celeste y esta cuerda en rojo, son paralelas. Y como tienen ángulos de 90 grados, entonces se trata de una figura conocida, que es el rectángulo. Por lo tanto, aquí podemos decir que este radio es como la diagonal de este rectángulo. Y las medidas de este rectángulo son 3 y 9. Así que podemos decir que si aplicamos el teorema de Pitágoras, podemos encontrar el radio. Será entonces OA, que es el radio, será cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. 3 al cuadrado más 9 al cuadrado y resolvemos esa ecuación. Por lo tanto, OA será raíz de 90. 90 es 9 por 10 y raíz cuadrada de 9 es 3. Así que la respuesta final es que el radio mide 3 raíz de 10. Ahora tenemos un problema de geometría del espacio, no de sólidos geométricos. Tenemos un cilindro y un cono. Nos dicen que el volumen del cono es 54 pi centímetros cúbicos y el radio de la base mide 3. Y además nos dan la relación entre los segmentos que conforman la altura del cono, o la altura también del cilindro. AC sería la altura del cono, BC sería la altura del cilindro. Y nos dan la relación entre AB y BC, que es de 4 a 5. Lo primero que hacemos es colocar los datos que nos dan. El radio es 3, luego el volumen del cono es 54 pi y la relación entre los segmentos de la altura ya está aquí. Trabajamos con el dato del volumen del cono, que es 54 pi. Diremos que este valor 54 pi es igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura del cono, que es AC. Esta es la incógnita, porque tenemos todos los otros datos numéricos. Hacemos las operaciones correspondientes. 3pi pasa a dividir, por lo tanto, la medida de AC será 18. Pero observamos que AC es la unión de AB y BC, cuya relación está aquí. Diremos entonces que si ya tenemos AC, podemos utilizar esta proporción. AB es a 4 como BC es a 5, o podemos igualar ambos cocientes acá. Por lo tanto, AB es 4K y BC es 5K. Pero si juntamos AB y BC, lo que vamos a obtener es AC. Entonces, 18 que es AC será igual a 4K más 5K, 9K, que es la suma de AB y BC. K entonces es 2. Y si K vale 2, ya podemos encontrar los valores de AB y BC. Eso nos sirve porque lo que queremos hallar al final es el área de la superficie lateral del cilindro. Lo que necesitamos es el radio de la base del cilindro, pero también necesitamos su altura. Así que con BC, que vale 10, ya tenemos la altura. Lo único que queda es aplicar la fórmula del área lateral. Esta será 2pi por radio por altura. Así que la superficie lateral es 60 pi centímetros cuadrados. Y con eso ya resolvimos este problema. Para el problema final de este grupo tenemos uno de geometría analítica. Nos dicen que la figura que está aquí es un triángulo equilátero. Además, este es un rectángulo. Tenemos una recta L en azul, cuya ecuación nos la dan, raíz de 3x menos y menos 4 raíz de 3 igual 0. Nos dicen que el lado del triángulo equilátero es 4 y debemos encontrar la pendiente de la recta que pasa por M y P, ¿no? O sea, de esta recta roja. Para encontrar la pendiente lo que necesitamos son los puntos, cuál es el punto M, cuál es el punto P. Así que vamos a buscar esos valores, ¿no? Cuál es la abscisa y la ordenada en cada uno de esos puntos.
Empezamos con los datos que ya nos dan. Nos dicen que el triángulo tiene lado 4. Por lo tanto, el punto A será el punto menos 4, 0. Ahora podemos encontrar también el punto B. Si nosotros consideramos la mitad de este triángulo equilátero, tendríamos un triángulo rectángulo, ¿no? BO serían dos de sus vértices. La hipotenusa sería 4 porque es el lado del triángulo equilátero. Y este cateto de la parte inferior sería 2 porque es la mitad del lado del triángulo equilátero. Por teorema de Pitágoras o reconociendo que es un triángulo rectángulo notable, la altura o el cateto mayor va a medir 2 raíz de 3. Con eso ya podemos establecer cuáles son las coordenadas del punto B. Sería menos 2 y 2 raíz de 3. ¿Para qué encontramos esto? Porque si tenemos los puntos A y B, podemos encontrar el punto M porque nos dicen que AM es igual que MB, es decir que M es punto medio. Y entonces el punto medio será de coordenadas los promedios de las coordenadas de los puntos extremos. Es decir que M en X será menos 4 menos 2 sobre 2 y en Y será 0 más 2 raíz de 3 sobre 2. Hacemos los cálculos y el punto M estará en menos 3 raíz de 3. Ahora necesitamos cuál es el punto P. Ya tenemos la abscisa de P que es 7, nos falta la ordenada que es A. Pero P también es un punto de L cuando X vale 7. Así que vamos a utilizar la ecuación de L, que es raíz de 3X menos Y menos 4 raíz de 3 igual 0. Y en este caso, X va a valer 7. Si lo reemplazamos, podemos encontrar luego Y. Tendríamos entonces 7 raíz de 3 menos Y menos 4 raíz de 3 es igual a 0. Y pasa sumando, restamos 7 raíz de 3 menos 4 raíz de 3 y obtenemos que Y vale 3 raíz de 3. Es decir, que el valor de A será 3 raíz de 3. Y con eso ya conseguimos las coordenadas de P, que será 7 y 3 raíz de 3. Con los puntos M y P ya podemos encontrar la pendiente. Así que la obtenemos. Diremos la pendiente, bueno, no de L, sino de esta recta MP, será la diferencia entre las coordenadas Y sobre la diferencia entre las coordenadas de X. Y eso nos da 2 raíz de 3 sobre 10. Al simplificar el 2 y el 10, obtenemos raíz de 3 sobre 5. Y esa será la pendiente buscada entonces. Con esto terminamos esta parte de los problemas. Nos vemos la próxima.